En 12 años el cuerpo está como trabajando para que no desarrolles la falla de la absorción de la insulina y la diabetes. Hay un estudio también de uno en específico que se descubrió que también causaba cáncer. Entonces el consumo de edulcorantes artificiales tratando de sustituir el azúcar a la larga nos sale contraproducente. Vivimos en una rutina donde todo es rápido. Quizás un cafecito con pan en la mañana porque no alcancé a desayunar, un postrecito en la tarde, o quizás acompaño la cena con un poquito de refresco porque ahorita hace un montón de calor. Y sin darnos cuenta, estamos consumiendo bastante cantidad de azúcar. Y aquí el problema no es tanto si consumimos o no azúcar, porque tampoco la idea es satanizar algún alimento, incluido el azúcar, pero sí debemos ser un poquito más conscientes en cuánta cantidad de azúcar estamos consumiendo, ya que a largo plazo podemos tener consecuencias en nuestra salud y es un poco de lo que vamos a hablar el día de hoy de una manera cercana y práctica. Y para eso, el día de hoy nos acompaña un profesional que sabe muchísimo acerca de ese tema y su nombre es Christopher Bocanegra y les voy a presentar un poquito acerca de su trayectoria. Christopher Arturo Bocanegra Velázquez es nutriólogo en enfoque clínico en la mejora de la digestión, la inflamación crónica y la composición corporal, mediante estrategias nutricionales no restrictivas. Tiene experiencia en el manejo de pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, con énfasis en la individualización del tratamiento y la adherencia a largo plazo. Está enfocado en promover la comprensión del paciente sobre su fisiología para la obtención de resultados sostenibles. Es profesor titular de medicina con enfoque clínico y basado en evidencia científica. Es docente en nutrición clínica y nutrición comunitaria. Es miembro además del comité de admisión de la Escuela de Medicina de la UQI y es en el Colegio de Bariatría Clínica y Nutrición Bariátrica del Estado de Guanajuato. Pues bienvenido, Christopher, y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es para nosotros todo un gusto el que nos acompañes el día de hoy y pues estoy seguro que vamos a aprender muchísimo de ti. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bien, bien, gracias. Gracias por la invitación también. Muchísimas gracias. Pues bueno, me gustaría comenzar platicando un poquito acerca de algo que está mucho en tendencia ahorita en redes sociales, sobre todo en Instagram y en TikTok, que es este pequeño, digamos, reto, ¿no? De no consumir azúcar por cierto tiempo, ya sea un mes, 3 meses, 6 meses. Y bueno, siento que muchas veces las personas pues siguen ese tipo de retos únicamente porque lo recomienda el influencer, ¿no? Que está de momento o el que me gusta un montón. Pero me gustaría que nos platicaras, ¿realmente es saludable y funciona el dejar de consumir el azúcar en su totalidad en todo este tiempo? ¿Es saludable o no? Platícanos un poquito. De entrada, yo creo que hacer esos lapsos de dejar de consumir algo por tiempos para un objetivo específico, llamémoslo el que el paciente o el que la persona tenga como objetivo principal al momento de tomar esa decisión. Yo creo que más allá de tomarlo como un objetivo a corto plazo o a mediano plazo, tendría que ser como un objetivo de por vida, ¿no? O sea, que se pueda sobrellevar de manera continua durante todo el proceso de vida. Ujú. El hecho de cortar el consumo de azúcar realmente para el ser humano no es tan recomendable. Aquí Ok. está a lo mejor un poquito contradictorio Ujú, de que nos dicen todo el tiempo que el azúcar es mala, ujú. pero tenemos que entender también que el cuerpo ocupa el azúcar. O sea, al final de cuentas también es un elemento que está en nuestro entorno y el hecho de que esté en el entorno quiere decir que el cuerpo también lo necesita para su apropiación. Exacto. Aquí es muy importante también entender que el azúcar como tal la podemos encontrar de muchas maneras en la cotidianidad de nuestro día, no nada más en el azúcar que le ponemos al té o al café o en el pastel, ¿no? Ujú. O sea, el azúcar la podríamos como subdividir en varios grupos, que serían dos principales, los carbohidratos complejos y los carbohidratos simples. Simples entendamos como todos los que se pueden deshacer rápido en la boca, ¿no? Claro. El azúcar, la miel, todos los que son como muy refinaditos. Y complejos, pues todos los que son como visiblemente más grandes, que ahí entra ya como las harinas integrales, el arroz integral, panes integrales, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces, el hecho de que estén como tan presentes y que sean también parte muy fundamental de la dieta del ser humano del día a día, no es como que lo podamos cortar de tajo y decir, ya nunca voy a consumir azúcar, porque también es como de nuestras principales fuentes de energía para poder funcionar y tener como pues sí, como un funcionamiento óptimo en nuestro día a día. Así es.
Y muchas veces también luego solemos mucho ver que si quieres bajar de peso, pues tienes que cortar los carbohidratos, ¿no? Tienes Ajá. que dejarlos de consumir. Lo cual sí considero, tú me dirás que no es lo más saludable en este caso, ¿verdad? El cortar carbohidratos es más como por el exceso, ¿no? Ajá. Pero como tal, quitarlos, yo por ejemplo con mis pacientes ya en un enfoque como más especializado, no los quito. O sea, es como hay que saber consumirlos y hay que saber en qué cantidad y cuáles. Ok. Porque así como que quitarlos, no, no es como lo ideal. Ok. Muy bien. Ahora me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de por qué será que nos gusta tanto el azúcar y las cosas dulces. O sea, fisiológicamente, en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo, ¿por qué nos llama tanto la atención el consumir tantas cosas dulces? Aquí hay como algo bien importante porque desde chiquitos cuando comenzamos con la lactación con los bebés, que es incorporar alimentos dulces, Ujú, tenemos como el enfoque de que inicialmente no debemos de dar frutas o no debemos de dar alimentos dulces ujú. porque ahí el cerebro en automático hace clic con el azúcar. Entonces a la hora de incorporar otro tipo de alimentos con un bebé ya no los va a aceptar porque va a estar como ya muy fijado a lo dulce. Ujú. La parte de por qué somos tan adictos o por qué el azúcar nos causa como tanto apego es porque el cerebro también trabaja con una cantidad grande de azúcar. O sea, el cerebro absorbe un 60 a un 80% del azúcar que consumimos durante el día para Ujú. poder trabajar. Entonces es por eso que la fijación por el azúcar es como más fuerte, porque es muy necesaria también para nuestro funcionamiento, tanto cognitivo, neuronal y todo esto. Ujú. Sí, exactamente. Es algo que justamente cabe recalcar, ¿no? Que muchas veces, pues sobre todo hoy en día, que yo lo veo mucho con los padres o nuevos padres, es que justamente desde chiquitos ya les dan que en su biberón, ¿no? El Sí. refresquito, desde que estaban bien pequeños y eso, pues puede ser muy grave, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, pues es más como por la fijación de nuevo Ujú, a lo dulce. Ahorita, por ejemplo, en México tenemos el problema como muy grande de que ya la diabetes infantil ujú. está como muy presente en nuestro día a día. En los hospitales hay ya más casos Sí. de diabetes infantil, Ujú, inclusive ya no de diabetes tipo 1, ya estamos hablando de que están desarrollando diabetes tipo 2. Entonces, por ejemplo, aquí el punto es qué tanto se está afectando también en el desarrollo del niño, ujú. en su producción de insulina, en su aprovechamiento y todo esto, que al final de cuentas que nos conlleva a la larga pues ya una enfermedad más crónico-degenerativa que sería como la diabetes. Ok, muy bien. Y bueno, yo creo que todas las personas, cuando pues consumimos azúcar, ¿no? Sabemos que lo contienen los alimentos donde es muy evidente, ¿no? Por ejemplo, el refresco porque pues está muy dulce, o las galletitas porque están muy dulces, o el pan. Pero, ¿qué alimentos también contienen una gran cantidad de azúcar que quizás no nos estamos dando cuenta porque tal vez no son tan dulces, pero sí nos están afectando en esta parte? Ahí podemos encontrar, por ejemplo, que todos los alimentos que son industrializados y todos los que conllevan una etiqueta, de entrada ya traen alto índice de azúcar y alto índice de sodio, Ujú, que son los principales componentes de todos los alimentos como industrializados. ujú, ¿Cuáles son los que podemos encontrar? Inclusive, no sé, algún té helado que te puedes encontrar en cualquier tienda que a lo mejor al tomarlo no lo presentes o no lo percibes tan dulce ujú. por la temperatura o por la composición química que trae el producto. Quiere decir que de todos modos sí trae como un índice alto de azúcar. Aquí también, por ejemplo, tenemos que hacer como mucho hincapié en que el consumo elevado de azúcar o lleva a un incremento alto en tejido adiposo de grasa en nuestro cuerpo, Ujú. lo que va a elevar la presión, etcétera. Entonces, no es nada más el problema que te va a dar por consumir el azúcar, es el problema que conlleva todo lo demás y Sí. todo lo secundario. Así es. Y fíjate que yo he notado mucho porque yo trabajo mucho con adultos mayores y me da pesar que yo creo que 9 de cada 10 de ellos ya tienen el padecimiento, tienen el diagnóstico de diabetes. Y yo me doy cuenta ya que estuve documentándome un poco que incluso la diabetes ya está considerada una epidemia aquí en México, ¿no? Y que ya los especialistas dicen también que ser mexicano es un factor de riesgo para desarrollar diabetes. Me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que está sucediendo en nuestra sociedad mexicana o qué hábitos nos están llevando a que la mayoría de nuestra población pues padezca diabetes y que ya se haya convertido en un problema de salud pública en México? Hay estudios que comprueban, por ejemplo, actualmente que toda la sociedad hispana, o sea, Latinoamérica en sí, Ujú, somos más propensos a desarrollar diabetes y somos más propensos a también a desarrollar problemas hepáticos en la parte del hígado ujú,
por genética. O sea, ya traemos como eso muy arraigado de manera genética que la prevalencia de desarrollarlo sea como más frecuente, ¿no? Ujú. Esa es una, que ya genéticamente por la demografía o la geografía en donde nos encontramos, ya lo tenemos como arraigado. Ujú. A eso hay que sumarle el tema de heredofamiliar. Si vienes de papás, de abuelitos, de tíos que ya desarrollaron diabetes, tienes una prevalencia de poder desarrollarla con mayor facilidad. No es una prevalencia de un 100%, pero sí te hace que sea más detonante que se pueda desarrollar. En el consumo de glucosa, por ejemplo, que es el azúcar, Ujú. el consumo indiscriminado, pues es como de diario, ¿no? O sea, diario está como presente en el desayuno, en la comida, en la cena, en las colaciones de todo el día. Ujú. Es más fácil, por ejemplo, consumir un pastelito que consumir una ensalada, ¿no? Ujú. O sea, es más complicado que lo podamos encontrar. En el caso de que, por ejemplo, las personas están desarrollando diabetes, de entrada es por el consumo de glucosa. Esto lo que causa es que la insulina pues, no se está aprovechando como debería de ser. Sí. Lo malo es que, por ejemplo, la insulina en etapas iniciales o cuando ya hay alguna falla en la producción y en el aprovechamiento de insulina, Ujú. no hay señales. O sea, no hay señales hasta que ya está muy avanzado, Ujú. que es cuando vemos como la acantosina nígrica, que es el coloramiento oscuro del cuello, de la entrepierna, de la parte de las axilas, pero es cuando ya hay como una falla como ya más fuerte. Ok. Por ejemplo, una falla en el aprovechamiento de insulina comienza 12 años antes. Ujú. O sea, en 12 años el cuerpo está como trabajando para que no desarrolles la falla de la absorción de la insulina Ujú. y la diabetes. O sea, hay 12 años de ventana para que se pueda desarrollar la enfermedad. ¿Por qué no nos damos cuenta? Porque no da como señales de alerta, Ujú. pero pues ya cuando las da es porque ya es muy tarde o porque ya es nada más como llevadero el tratamiento. Sí, o que empiezan a perder la vista incluso, que es con lo que yo trabajo directamente. No que La ya cuando vienen retinopatía aquí. diabética. Sí, Sí, y es. Y fíjate que yo cuando les platico o les hago la observación de que hay que mejorar un poquito nuestra alimentación, sobre todo porque pues, son pacientes diabéticos, lo primero que me mencionan y me dicen es que comer sano es caro, ¿no? Y por eso, pues como lo que hay o lo que tengo, lo que me alcanza, pero ¿es realmente cierto esto? híjole, yo creo que no. Ujú. O sea, yo he hecho el experimento de irme al mercado con 100 pesos y salgo con un chorro de verduras. Entonces, yo creo que el hecho de comer bien es más de la concientización que se le puede dar a la persona. Ujú. O sea, de cómo aprovechar los recursos que tenga, medianos, bajos, altos, los que sean, pero aprovecharlos de una manera en la que se pueda consumir alimentos de buena calidad. Que ese es como un factor bien específico para este tipo de afecciones también como la diabetes, ¿no? O sea, si ya la tienes, ok, no hay problema. Digo, vas a poder comer de todo, vas a poder comer pizza, vas a poder comer Ujú. pastel, vas a poder comer lo que tú quieras, Ujú. pero aquí el punto está en qué tanta dosis vas a Ok. comer y qué tanto vas a tener como de refuerzo de, bueno, me estuve cuidando Ujú. y me puedo dar como el gustito, Sí. ¿no? Pero caro yo creo que no es. Yo creo que más bien es ahí la apertura que tenga la persona de tener la disciplina, de tener los alimentos, Ujú. de tener el tiempo de poder prepararlos y de poder tener un plato de calidad en la mesa. Así O es. sea, porque si por el tiempo, por el trabajo, por las actividades que realices no te das como el tiempo de preparar todo esto, Ujú. obviamente que no vas a tener como un plato de calidad al final de cuentas. O sea, digo, Claro. no es lo mismo prepararte una carne asada con ensalada Ujú. que pues ir a la tienda de la esquina y comprarte una hamburguesa o una sopa Sí, instantánea, ¿no? algo rápido. Ajá. Así es. Muy bien. Y bueno, yo creo que las personas, y porque tenemos más conocimiento y porque hay más enfermos de esto, o es lo que se sabe, ¿verdad? Pero siempre cuando hablamos de consumo excesivo de azúcar, siempre lo atribuimos a que pues puedo desarrollar diabetes. Ajá. Pero ¿qué otras enfermedades también podríamos desarrollar por el consumo excesivo de azúcar que quizás no son tan comunes? Es como volver a lo mismo. Más consumo de azúcar o de carbohidratos Ujú. nos va a conllevar a un exceso de tejido adiposo, de Ujú. grasa visceral, que es la que está en la parte baja del abdomen, del ombligo hacia abajo, que es la más peligrosa porque es la que nos detona a que tengamos o Claro. que desarrollemos otro tipo de enfermedades crónico-degenerativas. Ujú. O sea, el hecho de ya tener esa, de desarrollar diabetes, ya también te hace candidato a una hipertensión, a tener una falla cardíaca, daño arterial, daño en la parte de las arterias y venas y todo esto.
Entonces no es nada más que el azúcar a la larga te va a dejar ciego, Ujú, te va a dar como alguna afectación como por la diabetes, ¿no? O sea, es más todo lo que conlleva como secundario a eso. ujú. De entrada, pues será una falla cardíaca y una falla en todo nuestro sistema circulatorio por la presión por la elevación de la presión del De azúcar las... en nuestro cuerpo. Sí. Ok. Y, por ejemplo, si en algún momento un paciente viene conmigo, ¿no? Y que te digo, regularmente son diabéticos, ¿qué, qué consejos podría darles yo, siendo yo no profesional de la nutrición, qué consejos podría darles yo para que puedan ir mejorando un poquito su alimentación paso a paso y de una manera que pueda ser sostenible para ellos? Hay una super nutrióloga que le tengo como mucha admiración, que ella siempre menciona que el veneno está en la dosis, ¿no? Ujú, O sea, ahí es como muy, muy importante esto de qué tanta cantidad vas a consumir. Mm, como consejos rápidos de un no profesional a alguien que tiene algún padecimiento de estos o que tiene un consumo excesivo de azúcares, el primero sería, pues hay que tratar de hacer una actividad física. La actividad física, pues es como un boom para el organismo. ujú. Hay que dormir bien, también el hecho de dormir bien baja la ansiedad también por el consumo de alimentos pues, altos en azúcar. Entonces, También está el punto de evitar, no te diré que a toda costa, pero es medio imposible, pero los alimentos etiquetados. O ok. sea, tratar de que toda tu alimentación sea alimentación o sean alimentos libres de etiquetas. O sea, que sean cosas que tú puedas preparar, que tú puedas manipular desde cero, Ujú. como para poder tener un alimento de calidad. En el caso como de pan o de cosas así, a lo mejor ahí está un poquito más complicado, pero también afortunadamente ya ahorita pues tenemos como otro tipo de opciones en el mercado, a lo mejor de manera más local, donde te ofrecen como productos un poco de más calidad y más integrales para el consumo. Así es, ¿no? Como nos mencionan, sobre todo tratar de ir, por ejemplo, mencionas tú al mercado, ¿no? Tratar de comprar Sí. los alimentos un poquito lo más natural que se pueda, en lugar de estar comprando como todo enlatado o en bolsa o en el Así supermercado. es. Sí, que sea todo como más, Orgánico. más orgánico, porque está complicado también ya ese Sí, lado del ya. orgánico, pero Ujú. pues un poco más puro, por así decirlo. Así es. Muy bien, ahora me gustaría preguntarte acerca de algunos mitos o realidades, ya nos dirás tú en este momento, de algunas cosas que hemos escuchado mucho sobre la alimentación, ¿sale? Y me gustaría comenzar por esa parte de que a veces nos dicen, ¿sabes qué? No le pongas azúcar refinada, mejor ponle miel o ponle azúcar mascabada, ponle monk fruit. ¿Realmente eso que te acabo de mencionar sí es más saludable que el azúcar refinada? Aquí tenemos que tener en cuenta que no deja de ser azúcar. O Ok. sea, no deja de ser glucosa, no deja de ser un componente dulce, ¿no? O sea, al Ujú, final de cuentas. Aquí la composición cambia dependiendo de qué tipo de azúcar sea. Si hablamos de un azúcar glass, que ujú. es la como blanquita La que muchas fina. veces se usa de decoración, Ujú, esa es de las azúcares que más rápido se absorben en nuestro organismo. O sea, al ponerla en la lengua, por ejemplo, ya está ujú. absorbida. O sea, ya está en nuestro torrente sanguíneo. Ok. ¿Esto qué quiere decir o qué nos da a entender? Que el pico de glucosa se dispara. Ujú, Al dispararse más rápido el pico de glucosa también nos da a entender que va a bajar más rápido. Al bajar más rápido va a crear una necesidad en el cuerpo ujú, de volver a consumirla. Es ahí donde viene como el círculo vicioso del azúcar, ¿no? O sea que sí es una adicción a final de cuentas. ujú, Ahí tenemos como este tipo de azúcar. Después tenemos el azúcar blanca, el de mesa, o sea, con la que endulzamos el café. También es refinada, pero no tiene un refinamiento tan grande como el azúcar glass, ok, pero no deja de ser azúcar. ujú, Después de esta tenemos el azúcar mascabado o el azúcar morena. Sigue siendo azúcar, pero su refinamiento es menor, es decir, que tarda un poquito más en ujú, absorberse en nuestro cuerpo. Después tenemos como por ejemplo la mir, también es glucosa, es ujú, azúcar, pero pues ya estamos hablando de otro tipo de componente, ujú, un poco más orgánico, por así decirlo. Aquí pues ya tiene otro tipo de propiedades que también al cuerpo le pueden hacer bien o le pueden funcionar para otros aspectos, pero no ujú, deja de ser azúcar. ok, Ya de ahí, si nos brincamos como a los edulcorantes artificiales, azúcar que no es azúcar, por así ujú, decirlo, o dulce que no es azúcar, ahí estamos hablando de que no deja de ser un sustituto. sí, O sea, está tratando de suplir una cosa con otra. ujú, Aquí el punto es que estaríamos consumiendo, si estamos consumiendo químico. Hay un estudio también de uno en específico que se descubrió que también causaba cáncer. Entonces el consumo de edulcorantes artificiales tratando de sustituir el azúcar a la larga nos sale contraproducente. ujú, Ahí, por ejemplo, pues tendríamos que ver qué tipo de dulzante sería el más específico para el ujú, paciente,
qué tan apegado está al consumo de azúcar, porque también no se trata como de dejarla de fregadazo, ¿no? Se trata de que el paciente pues, se haga consciente y lo vaya dejando a lo mejor de manera progresiva Ujú. hasta que el consumo de azúcar refinada sea nulo o sea como muy esporádico o muy bajito. Aquí, por ejemplo, en consulta yo lo que trato es que el paciente se haga muy consciente de eso y es como de, bueno, o sea, no dejes de tomar el azúcar y vamos ahí como progresivo Ujú. hasta que ya se hace como nulo al grado de que tomar un refresco Ujú. es insoportable. O sea, ya de sentir como la cantidad de azúcar en la boca es como insoportable al grado de que quema. O sea, Sí. se siente como muy extraño ya cuando tienes como ese desapego al azúcar. Y ya no se antoja igual, ¿no? También No, puede o sea, pasar. Ujú. no, o sea, el hecho de tomar ya algo dulce no lo toleras. O sea, ya cuando el desapego se logró y que ya el Ajá. paciente está como muy consciente, o sea, he tenido pacientes que toman el refresco en caballitos. O Ok. sea, de que ya no es Sí. como esa fijación del vaso de litro, ¿no? A veces llenamos como por el antojito, así de poquito, Ajá, pero así es. pues, no como antes. Ok. Ahora, ¿los productos light realmente son mejor opción que los que no lo son? Eso también es súper importante, eso lo llegué a tocar ese tema con alumnos en medicina. Ujú. Porque me comentan así, de, bueno, o sea, está como la parte de ya no le voy a dar refresco normal al paciente y le voy a dar un refresco de Light. dieta cero, like o lo que tú quieras, ¿no? Ujú. Es volver a lo mismo, que está sustituyendo por el azúcar, estamos sustituyendo edulcorantes. Ujú. Y aún así, el reflejo de estar consumiendo algo dulce, por ejemplo, en un paciente diabético, manda en automático una señal al páncreas para que aviente o secrete insulina. Entonces, es lo mismo, estamos forzando que se produzca algo que no se va a aprovechar porque no va a haber azúcar, Sí. Ujú. solamente va a haber edulcorantes, va a haber químicos. Entonces ahí es como la controversia. Buenos, malos, ni buenos ni malos. Ahí es volver a lo mismo. ¿Qué tanto lo vas a consumir? Si es un consumo esporádico, que hablamos de 3 porciones medianas o pequeñas por semana, no hay tanto problema. Se puede como sobrellevar de buena manera. Ok, muy bien. Ahora poniéndote un ejemplo, que es un ejemplo personal porque a mí me gusta muchísimo el pan. ¿Cómo podría hacerle yo para ir reduciendo el consumo de pan? O sea, porque a mí me cuesta mucho, o sea, se me antoja y luego se me antoja, pero ¿cómo podría hacerle para, pues sí, para dejar de consumirlo de una manera que sea, pues, sostenible, ¿no? Y que al momento no me vaya a dar como el rebote. Bueno, aquí es algo muy importante porque la adicción al pan es real. Sí. Y yo Ujú. soy un adicto al pan también. Aquí el punto es, bueno, o sea, ¿qué tipo de pan vas a consumir? Ujú. O sea, si estamos hablando de etiquetados, de los que vas a encontrar en la tienda, de colores y sabores, no. O sea, si vas a consumir pan hay que tratar de que sea como un pan de calidad, ¿no? Ujú. Por ejemplo, ahorita tenemos ya muchas opciones de masa madre. Ay, sí. Por ejemplo, la composición del pan de masa madre cambia por completo versus un pan industrial, porque el índice glucémico es más bajo, porque Ujú. las mismas bacterias de la fermentación se comen el azúcar. Entonces ahí es como toda una catarsis de que ese pan no te va a elevar la glucosa igual que un pan convencional de tiendita. Entiendo. Ujú. La composición de fibra o el contenido de fibra es más alto. Esto va a evitar que aún así el azúcar que tiene el pan como tal, pues se absorba en un 100%, ¿no? O sea, o Ujú. que el pico de glucosa se nos eleve tan alto. Consejo como para dejar de tomarlo, yo lo que hago, por ejemplo, es compro mis panes de masa madre o trato de comprar panes de calidad y los Ujú. porciono. O sea, si es un pan de este tamaño, lo porciono en muchos pedacitos Ujú. y por día no me puedo comer más de dos. Entonces es un pan que a lo mejor alguien se come en una sentada, Ujú. pues yo trato como de que sea mi premio del día y me lo voy chiquiteando Sí. toda la semana. La ventaja de este tipo de panes es que también tienen una vida muy larga en refrigeración, o sea, los puedes congelar y te duran años, o sea, no cambia la composición. Y entre más tiempo estén congelados, por ejemplo, también baja más el índice de Sí. glucemia. Ok. Entonces no es como quitarlo por completo, sino buscar mejores Pues es opciones. que realmente para qué lo quitas, si es algo que está muy presente en la Sí. canasta básica mexicana, o Sí. sea, o sea, lo vas a quitar una semana y vas a ir a la casa de tu Ujú. abuelita y vas a Y va a encontrar tener. un pan, o sea, Sí. entonces es mejor aprender a comerlo que decir no. Ujú. Ok. Ahora, ¿qué consejo podrías darle a una persona que ya padece de diabetes, pero que tiene la intención de mejorar su alimentación? Sin embargo, piensa que ya es demasiado tarde, porque me ha pasado mucho con las pacientes que yo atiendo. Ujú. Yo creo que nunca es tarde para hacer cambios en la vida Ujú. y menos como en la parte de la salud. Ahí es más, por ejemplo, yo lo que les digo mucho a los pacientes, y a veces han de decir qué gacho, ¿no? Pero sí les digo, o sea, si no vienes consciente de lo que quieres y de lo que vamos a hacer y de que vas a tener que cambiar cosas en tu vida, no vengas. Ok. O sea, tienes que venir ya con una idea bien clara de, ok, me detectaron diabetes hace 20 años
y 20 años me valió y Sí. hice lo que quise, tomé, no hice ejercicio, no dormía bien, consumía refresco, lo que tú quieras, ¿no? Pero ahorita como que ya te cayó el 20 por X razón de que, bueno, no me quiero morir tan joven, quiero Ujú. tener una calidad de vida mejor. De ahí, o sea, de entrada yo creo que ese es como un factor bien importante para que un paciente pueda tener un buen apego. Ya cuando el paciente está consciente, prácticamente todo lo que tú le digas al paciente lo va a hacer, porque ya viene consciente, con la conciencia de que es para una Ok, mejoría. quiero hacer. Ahí, por ejemplo, si es un paciente, por ejemplo, en el caso de una persona ya grande, que toda su vida ha hecho lo que le ha dado la gana y que se chutó las recomendaciones del internista y de Sí. todos los que lo atendieron, es como de, bueno, a ver, el señor que le gusta la caguama, ¿no? El alcohol es azúcar, la Ujú, cerveza es azúcar, ok. Bueno, está bien, no vamos a quitarla, pero vamos a ver cómo lo vamos a reducir. ujú. A lo mejor al día te tomabas dos, pues vamos a tomarnos nada más una la primera semana Sí. y vamos viendo. A lo mejor ya no va a ser una caguama, va a ser una Ujú, más chiquita. Conforme vayamos avanzando, pues vamos como tratando de hacerle la conciencia al ujú, paciente de qué tipo de cambios tiene que hacer. Si se chutaba medio kilo de tortillas, que también es carbohidrato y también es azúcar, ujú, durante el día, pues hay que tratar como de bajarle o buscar otras opciones ujú, que sean como favorables para que tenga una saciedad que va a estar difícil porque está acostumbrado a comer mucho volumen, ujú. pero pues que tampoco le afecten como a la Su larga. estilo de vida, ¿no? Ajá. Porque él está acostumbrado de muchísimos Sí, o años. sea, la parte del tratamiento nutricional es que tú también como profesional te tienes que apegar a lo que el paciente está acostumbrado. Obviamente no le vas a dejar todo porque al final de cuentas pues va por un cambio, ¿no? Sí. Pero tratar de que no sea como el cambio tan abrupto porque luego aquí vienen las fallas en el tratamiento Ujú. o el desapego en el tratamiento. Y a su Entonces, economía, ¿no? hay que tratar de Que que era lo sea importante. todo, ajá. Ujú, O sea, yo sí les digo, o sea, el rango de que yo manejo para que rompas la dieta es porque te valió. Porque son alimentos que vas a encontrar en súper, tienda, restaurante, fondita y señor que vende jícama y pepino. Entonces el rango de si lo rompiste es ah, porque ya de qué plano genial. fue de manera más consciente, sí. Muy bien, Cristian. Ahora me gustaría platicarte que la semana pasada estuvimos haciendo una dinámica en redes sociales donde nuestros seguidores nos estuvieron mandando algunas preguntas que querían que te hiciéramos a ti en este podcast. Entonces, me gustaría que me ayudaras a resolverlas. ¿Te parece bien? A ver, Ok, por aquí nos mandaron una que esta también está mucho en tendencia en redes sociales y es si el inositol realmente ayuda a la resistencia a la insulina. Y bueno, antes me gustaría que nos platicaras un poquito de qué es el inositol para las personas que no lo conozcan y si ayuda o no. si te va a ayudar o no, es que es lo mismo otra vez. O sea, por ejemplo, un paciente que se está inyectando insulina Ujú, y que está tomando metformina y que está como en un tratamiento para evitar los picos de glucosa, ujú, si consume la misma cantidad. O sea, el fármaco o la ayuda que le estés metiendo al cuerpo, en este caso como el inositol, pues te va a ayudar, pero no va, o sea, va a llegar un punto ujú, donde el cuerpo mismo lo va a empezar a rechazar porque el consumo no se modifica. ujú, Es aquí donde, por ejemplo, encontramos que las dosis de medicamentos se empiezan a elevar en pacientes diabéticos que empiezan a lo mejor con una carga muy pequeña y conforme va avanzando el tiempo, en vez de que disminuya o en vez de que sea menos la carga ujú, de ayuda que se le esté metiendo, pues es más aumentada. ok. Ahí también es como volver al tema de fármacos para bajar de peso. O sea, te van a ayudar, sí, te van a quitar el hambre, sí, pero en cuanto lo quites, pum, otra vez, sí no hiciste la parte de la conciencia, entonces es lo mismo. Ok. ¿Y el inositol es en sí un suplemento, es un medicamento o cómo es tratado? Pues entra como yo creo que en las dos, dependiendo del enfoque que le dé el paciente. Ok, muy bien. Algo que también hemos escuchado últimamente y que está en tendencia en redes sociales es el consumo de kefir. Hemos escuchado que ayuda para muchísimas cosas y muchas enfermedades, pero ¿tiene una relación de beneficio con la diabetes también? Sí, si enfocamos el consumo de kefir como un tratamiento único o específico para la diabetes, no. Ujú, Como un complemento, sí se puede utilizar. El kefir, pues, es un alimento fermentado, es un alimento lácteo fermentado, ujú, que durante su fermentación se generan o se producen bacterias, que son las que nos van a ayudar en nuestra microbiota intestinal. ujú, El kefir, que en su composición llega a tener hasta 12 cepas de bacterias y ujú, que nos ayudan a la microbiota. Y cada una de estas 12 cepas o de estas 12 familias, por así llamarlo, que contienen kefir, ujú, de bacterias, cada una tiene
una tarea en específico ya dentro de nosotros. Unas, por ejemplo, nos ayudan a metabolizar o aprovechar la parte del azúcar. Hay unas que se comen el azúcar. Ujú, Es decir, pues inhiben que el azúcar como tal se quede por completo en nuestro cuerpo. ujú. Nos ayudan a la metabolización de otros alimentos, a la digestión de otros alimentos, a no tener inflamación, a pues estar como a gusto en todo lo que es nuestro tracto intestinal, Ujú. por lo mismo de todas estas bacterias que trabajan en sinergia, pero como tal que se considere para disminuir los síntomas o los picos de glucosa en el Ujú. paciente como tal, no. Tienen una ayuda, sí, pero es como para general de todo el organismo. Ok, muy bien. La siguiente pregunta dice, ¿es malo no desayunar por la mañana? Que es algo que en el mundo Godínez es muy común, Eso porque no está, alcanzamos. eso está bien trillado y ya Ajá. después en mis redes pueden ver un video bien pedorrillo que hice ahí. Pero, pero es muy fácil esta explicación. Ujú, Desayunar o desayunar pesado o no desayunar pesado, ujú. o no ceno porque engordo, o la cena tiene que ser muy ligera, eso es Ajá. un mito. O sea, Ok. esto es muy enfocado y tiene que ser muy específico en lo que el paciente ocupa Ujú. y en el cómo el paciente se siente. Ok. Por ejemplo, yo si en la mañana me aviento un desayuno de señoras, que es el café, la fruta, el pan y el plato fuerte, Ujú, yo todo el día ando de genio y todo el día ando pesado y, o sea, ujú, no puedo, ¿no? Pero si en la noche me das de cenar eso, yo estoy feliz y me puedo dormir muy a gusto, ¿no? Pero si en ujú. la mañana me das un pedacito de pan, un café y un vaso de leche, yo estoy bien. Entonces aquí, ¿qué tanto es la cantidad o las porciones? Depende de cómo el paciente o cómo la persona lo asimile el alimento, en qué tiempo le da más hambre, qué tipo de carga de horarios tiene por su trabajo, por sus ocupaciones, Ujú. y ver ahí qué tipo de alimentaciones o qué cantidades se van a acomodar. Ok. Desayunar, no, o sea, desayunar es bueno, sí, la cantidad que tu cuerpo te pida. Ujú, O sea, si tú, por ejemplo, con 10 almendras, un vaso de leche y un té estás bien, dale con eso. O sea, lo importante es que si al despertar haya un consumo de algo, porque el cuerpo viene si te fue bien, de 8 horas de ayuno, ¿no? De que ujú. estuviste dormido. A partir de 4 horas de actividad ya durante el día o a partir de que abres tus ojos en la mañana, el reloj corre. Ok. Tienes 4 horas máximo para comer algo. Ujú, Entre cada comida, por eso las colaciones se dan cada 3 máximo 4 horas, porque son el tiempo que el cuerpo tarda en volver a requerir alimento. Durante la noche no se toma ese tiempo porque es un proceso fisiológico donde el cuerpo entra en reposo, donde necesita descansar y reponerse y realizar otras actividades. Pero en cuanto ya despiertas o estás realizando actividades, ya es otro tipo de proceso. Ahí, por ejemplo, si después de 4 horas, no sé, desayunas a las 9, 10, 11, 12 y a la 1 no estás comiendo algo chiquito como un puñito de almendras, ujú. no es cacahuate, lo que tú quieras, el cuerpo ya lo toma como un ayuno prolongado, se lleva dentro del cuerpo un proceso que se llama gluconeogénesis, del hígado se empieza a tomar azúcar o glucosa, se procesa como energía, se acaba, Ujú. generalmente el cerebro se la chuta en su mayor parte y la otra se da funciones como flujo sanguíneo, respiración y todo esto. Cuando se acaba, pues lo ideal sería como que el cuerpo tomara la lonjita, ¿no? La grasa. Ujú, Pero no, el cuerpo es como muy envidioso y dice, bueno, esa es mi reserva más grande de ujú. energía que tiene este tipo o esta tipa. Entonces mejor me voy a comer primero el músculo. Ujú. Entonces ahí por eso tenemos pacientes que dicen, es que no como o es que no como tanto y tocas, por ejemplo, el brazo y está muy aguadito. Ok. Es porque ya su cuerpo se está autoconsumiendo y está dejando la grasa como ya para tiempos muy de crisis, ¿no? Ujú, Entonces aquí los ayunos prolongados estimulan o promueven que el tejido adiposo aumente. Aquí no tiene nada que ver con la pregunta, pero entra como la parte de los ayunos intermitentes o las dietas de ayunos intermitentes, que no como 12 horas y luego me atasco 30 minutos y luego no vuelvo a comer mediodía. ujú, Ahí depende del paciente. Hay gente que le funciona muy bien eso, hay gente que no lo adapta, hay gente que lo adapta y produce más grasa y le sale contraproducente. ujú. Ahí es mucho de ver qué tipo de enfoque tiene el paciente, cómo lo está sobrellevando, cómo se están manejando sus parámetros internos, porque puede que físicamente se vea muy bien, pero por dentro ya el colesterol y los triglicéridos los trae disparados, que le van a llevar a otro tipo de problema. Ujú, Pero, por ejemplo, este tipo de enfoques alimentarios, si el paciente los adapta bien, está correcto, pero no es como el tratamiento de, bueno, lo voy a hacer para que me quede el vestido de graduación para la de mi hija y después vuelvo a desayunar, comer, cenar y mis colaciones. No, o sea, son cambios
metabólicos y fisiológicos que se llevan adentro del cuerpo que son de por vida. Ujú. O sea, no se pueden estar ahí como intercalando nada más para que te cierre el vestidor. Así es. Y depende también mucho de la condición del paciente, porque por ejemplo yo sufro de gastritis, entonces no desayunar por la mañana me afecta muchísimo porque luego estoy con toda la quemazón Sí, sí, durante sí. Sí, por el todo el ácido del día. estuvo. Así es. Muy bien. También otra pregunta que nos hacen es si tiene alguna consecuencia el comer muy rápido, quizás porque de pronto no tenemos como tanto tiempo. Consecuencia una puede ser pues que son bolos de comida, Mm, así como bolitas por así decirlo, demasiado grandes que tardan más en metabolizarse o en aprovecharse en el cuerpo. El cuerpo tarda más en desintegrarlos. Hay unos que no se alcanzan a desintegrar del todo, entonces pueden llevar a tener un estreñimiento o algún problema digestivo también. ujú, Esa es una. La otra tenemos también que el hecho de no masticar de manera consciente o de manera normal, por así decirlo, ujú. un bocado, pues también estimula que no te llegue el reflejo al cerebro de que ya fue suficiente la cantidad de alimento. Y sigues comiendo y comiendo. Sí, yo Ujú, lo que, por ejemplo, manejo con los pacientes es, a la hora de la comida tienes esto, ujú, termínatelo, toma tu agua, toma lo que tengas que tomar, espérate literal 5 minutos, pon el cronómetro en tu teléfono, cuenta 5 minutos, si el hambre continúa, repites esto, esto, ujú. esto, pero esto a lo mejor ya no. Ok. Terminas, si otra vez después de 5 minutos te quedas con hambre, lo vuelves a repetir. ¿Esto por qué? Porque es volver a lo mismo, o sea, no todos tenemos la misma capacidad. A lo mejor ese paciente en la mañana no desayunó tanto, no tenía tanta hambre, y a la hora de la comida, pues le va a dar como el atracón, ¿no? Entonces Ujú. yo prefiero hacerlos como conscientes de, o sea, sí, se puede, todo se vale, pero hay que darle chance de que el cuerpo mande sus reflejos, ¿no? Si de ya fue suficiente. Ok, y también por eso recomiendan que, por ejemplo, no comamos con el teléfono o viendo la televisión o haciendo alguna otra Sí, es cosa. que el hecho de tener como una pantalla de frente es un distractor para el tiempo de comida. O sea, estás como comiendo demasiado rápido, o si la novela de la señora ya se puso intensa, pues va a estar Sí, como más nerviosa sí. comiendo. Entonces, es como esta Ok. parte de estar mejor en calma Ujú. y de sí dar como un espacio para la comida. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Christopher. Esas son todas las preguntas que nos han dejado por aquí. Y pues gracias también a ustedes que estuvieron participando en esa dinámica a través de las redes sociales. Les recomiendo mucho que nos puedan seguir, ya que estaremos haciendo más dinámicas para que puedan dejar sus preguntas en los próximos episodios que vayamos a tener aquí en nuestro podcast.